gente que sí es... Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast Zona de Terapia. Gracias al equipo Durangos 21 por la apertura de estos espacios de diálogo y aprendizaje. En este podcast abordamos temas relacionados con la salud mental y el día de hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto tenerla por aquí. Tengo años de conocerla, Sheila Meraz, psicóloga. Se dedica actualmente al trabajo terapéutico con niños, adolescentes y adultos. Entonces, hoy abordaremos un tema de suma importancia como es el divorcio de papá y mamá y sobre todo enfocándonos a los niños, cómo viven ellos este proceso. Bienvenida, Sheila. Gracias, Marisa. Un placer estar aquí contigo. Como dices, pues mucho tiempo de conocernos. Fuiste mi maestra, una gran maestra, por cierto. Gracias. Y con un tema pues muy particular y creo que es un tema muy actual también, muy cotidiano, al que realmente no se le da tanta importancia como debería, como es la separación de los papás, ¿verdad? Y cómo viven los pequeñitos este proceso y que realmente a veces los dejamos que lo vivan solos. Sí. Y creo que ahí es donde tenemos que prestar principal atención, porque luego nos llegan a la consulta y ahí es donde empiezan las dificultades, por decirlo así. Así es. Sí, ahorita antes de iniciar comentábamos de cómo a veces como adultos creemos que los niños no se dan cuenta, no les afecta, están chiquitos o ya están grandes, pero dejamos de lado su cuidado emocional. Como adultos nos enfrascamos tanto en nuestro sentir, en nuestra emoción, en sobrepensar la situación porque pues ante una separación o un divorcio la familia vive un duelo porque viene aquí una ruptura de lo que ya se tenía establecido o lo conocido, ¿no? Claro, por supuesto, y creo que es muy correcto lo que dices. ¿Por qué? Porque nos centramos tanto en nuestro propio duelo como adultos, el duelo de perder a la pareja, pero realmente no visibilizamos que el niño está perdiendo su esquema, está perdiendo lo que para él es su normalidad, su esquema, su base, su estructura, y realmente lo abandonamos. Decíamos antes de entrar a cámara, cómo no nos percatamos de que el niño sufre, de que el niño empieza a fantasear sobre las situaciones que está viviendo. Te compartía que en algún momento en la consulta me tocó uno de estos pequeñitos y yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? Porque según sus papás, él no se había dado cuenta hasta que un día papá ya no estuvo en casa y él me decía, aliviado, tranquilo, y yo me sorprendió su respuesta y le pregunto yo ¿por qué? Y me dice, porque mis papás peleaban mucho, porque esperaban a que yo estuviera en mi habitación para ellos decirse cosas muy fuertes y ellos pensaban que yo no me daba cuenta, pero yo tengo mucho tiempo que sé que ellos pues no se llevan bien. Entonces, como dices, nos enfrascamos tanto en el duelo, pero no nos damos cuenta cómo los estamos dañando o cómo ellos con este fantaseo que te comento empiezan a hacer mil ideas, empiezan a pensar cosas que ni siquiera son reales y viene una parte bien importante, que empiezan a culparse, empiezan a decir, oye, pues realmente mi conducta los estará llevando a pelear, mi comportamiento los estará llevando a que ellos no sean felices, no estén cómodos, y empezamos a ver repercusiones pues en su salud mental, ¿verdad? En su conducta en particular, empiezan a actuar distintos. Sí. Ahorita que mencionas el tema de la culpa y de que de repente el niño dice, papá ya no está. Entonces, aquí es además como una sensación de abandono cuando al niño no se le explica lo que está sucediendo entre papá y mamá, pero como pareja, porque qué importante es hacer esa separación, ¿no? Como papá y mamá ya no funciona la relación de esposos. Claro. Hacer esa separación porque papá y mamá siempre lo van a hacer para el pequeño. Así papá y mamá no se toleren, ya no se quieran ver ni en pintura ni nada, pero siempre va a haber un vínculo entre ellos
porque tienen hijos en común, ¿verdad? Es correcto, y siempre van a ser papás, y creo que los niños, a mí me gusta mucho reiterarles esta parte a los papás, los niños se merecen un papá y una mamá siempre, Así independientemente de que sus papás no puedan ser una pareja, y esta diferenciación que se tiene que hacer y se debe hacer, porque muchas veces, a lo mejor, no sé, como mujer, como hombre, ya no puedes lidiar con tu relación de pareja, pero eso no significa que vaya a haber una separación de tus hijos también. Así Y creo es. que no lo tenemos claro porque hay esa separación de los hijos. Y vuelvo yo a la importancia de esta estructura o de este esquema familiar. Dejas al niño en la nada, en la incertidumbre, y no nada más a los niños, a los adolescentes también. Platicábamos también de cómo incluso a veces ellos se dan cuenta de alguna infidelidad, de alguna dificultad compleja, y nosotros como papás los hacemos cómplices de la situación, incluso los vamos responsabilizando de algo que no les toca, y ellos siguen desarrollando pues dificultades, como te decía, en su conducta, en su estabilidad. Podemos ver bajo rendimiento académico, problemas de socialización, de seguridad, de autoestima, y no te das cuenta hasta que, como coloquialmente se dice, explota la bomba, o hasta que en la escuela te mandan a hablar y te dicen, oye, pues lo vemos distinto, diferente, y dices, ¿qué pasó? Empiezas a indagar tú qué pasó, cuáles han sido los cambios recientes en la dinámica, y dices, claro, hay una separación. Así es. Hay una ruptura de este esquema o de esta dinámica familiar. Y un duelo, porque el duelo a veces creemos que es únicamente por el fallecimiento de alguien, y no, el duelo se vive ante cualquier cambio. Entonces, una ruptura en la dinámica familiar es un duelo para el adulto y también para el niño con sus respectivas etapas, ¿no? Retomando ese comentario para que no quede ahí al aire esta idea de que simplemente papá un día ya no está, ya no despertó ahí en casa y se fue. Entonces, esa sensación de abandono en el niño, ahí él no logra comprender que la ruptura fue entre los esposos. Aquí surge es, ¿por qué se fue? No me dijeron, ya no me quiere, ya no me ama, ¿qué va a pasar? Y a lo mejor el progenitor que se queda en casa es ahí descargar algo de corajillo o mucho de coraje, y no se cuida la emoción del niño, ¿no? Sí, por supuesto, no tenemos cuidado a la hora de abordarlo, no somos asertivos, y como decíamos, pues tú adulto estás viviendo un duelo, el niño está viviendo también un duelo, una pérdida significativa, sentimientos de culpa, sentimientos de inadecuación. Entonces, justo, no lo comentas, y a lo mejor a la hora de comentarlo empiezas a despotricar en contra del progenitor que se fue, y empiezas incluso a decir cosas que no son adecuadas para que el niño escuche. Entonces vive un duelo, vive una pérdida, vive una separación de uno de sus padres, y luego empieza a descubrir cosas que no tiene por qué conocer, lo expones información a la que no está preparado para recibir. Entonces tampoco se trata de que quieras convertirlo en el enemigo del padre que se fue. Es como si le dijeras, no sé, si yo te dijera, Marisa, tienes 2 manos, ¿cuál de las 2 quieres que te corte? Es como decirle al niño, a ver, ¿te quedas con melón o con sandía? No se trata de eso, porque ambos padres son sus padres. Entonces, es de suma importancia siempre compartirle al niño qué va a pasar, anticipar al niño de qué va a pasar, explicar el por qué, para que no se generen estos sentimientos de culpa, que si bien es un choque emocional y que no va a dejar de doler, no deja de ser doloroso, sin embargo, el niño tiene certeza o un poco más de certeza de lo que está sucediendo. Ya a lo mejor estos sentimientos de culpa no se arraigan tanto en él. ¿Por qué? Porque sabe qué está pasando, o sabe que no fue él, sabe que fue una decisión tomada por los adultos, ¿verdad? Así es, sí, y qué importante recalcar continuamente, este es un asunto de adultos, de esposos, que se acaba esa relación, pero siempre vamos a estar para ti. Aquí en algunas preguntas de los papás en consulta es, pero ¿cómo le vamos a decir que nos vamos a separar? O sea, yo no me atrevo a decirle al niño, ¿cómo le voy a decir eso? Pues es preferible, porque tú, adulto, te tienes que hacer responsable de tus decisiones y comunicárselas a ellos, ¿no? Entonces, tú como especialista en el área infantil,
¿Qué le recomiendas a los papás? ¿Cómo abordar el tema de nos vamos a separar? Claro, fíjate, yo siempre les digo, es que hablar con un niño es hablar con cualquier persona, obviamente con palabras adecuadas a su edad y con información adecuada a su edad. Entonces hay que buscar un espacio neutral, un espacio tranquilo, no después de un pleito, no después de una pelea, no en el momento en el que hay inestabilidad para el niño, al contrario, buscar que haya ese espacio seguro, estable, y que sean ambos padres los que lo aborden. Así es. ¿Para qué? Para que el niño vea esa unión entre padres e identifique que sí, como pareja no funcionan, sin embargo hay disposición de ambos para seguir siendo sus padres. Entonces informarle, compartirle, reiterar esto que tú dices, es una situación de adultos, es una situación de pareja, no de papás. No es tu culpa, no es tu responsabilidad, ambos vamos a estar bien, nos importas muchísimo, eres lo que más queremos, te vamos a cuidar siempre, y por eso también estamos tomando una decisión, porque queremos estar bien nosotros como adultos, queremos estar bien como una pareja que decide separarse, para que tú te sientas seguro, para que tú te sientas tranquilo, porque si yo estoy bien, evidentemente tú también lo vas a estar, ¿verdad? Yo siempre les comparto también que el papá que se va, ya sea mamá, ya sea papá, le comente a su hijo dónde va a estar, el espacio seguro en el que va a estar, porque me ha tocado pequeñitos que me dicen, es que no sé a dónde se fue mi papá, es que no sé a dónde se fue mi mamá, qué va a comer, dónde va a dormir, todo esto piensan los niños. Entonces, desde decirle, oye, voy a tener un propio espacio para mí, incluso invitarlos a ese espacio para que los niños se vayan familiarizando con esta nueva dinámica, ¿verdad? Pero contestando a tu pregunta, es eso, informarle tal cual la situación, sin brindarle información poco apropiada para él e información a la que no tiene que estar expuesto. Así que eso es tema exclusivo de los adultos, Claro. Tanto detalles de por qué se separaron, economía, bienes, pleitos que ellos tengan en sus relaciones familiares, en la familia de origen de cada uno, todo eso, el niño no tiene por qué saber esos detalles, ¿no? Porque únicamente se les llena de angustia. Claro, o les estás informando de que ya vamos a tener una audiencia porque tu papá no quiere aportar o tu mamá no quiere pasar el tema de la pensión, y el niño ansioso todo el tiempo preocupado de qué va a pasar, se van a pelear, o incluso van generando cierto rechazo o repudio hacia el otro progenitor. ¿Por qué? Porque es lo que estamos proyectando nosotros, es lo que le estamos pidiendo, diciendo al niño que se crea, de decir, no, pues es que mi papá o mi mamá no me quiere lo suficiente porque ni siquiera me quiere dar pensión. Y luego los ves en la escuela, lo mejor que pues es el entorno social en el que más se desenvuelven, que empiezan a contar este tipo de situaciones y a lo mejor están de la nada y luego, es que mis papás se están separando y mi papá le dijo a mi mamá. Entonces es información que ellos no tienen por qué tener, son emociones que ellos no tienen por qué experimentar, ya están viviendo la pérdida, ya están viviendo ese duelo, ya están viviendo ese choque emocional, como para todavía nosotros adultos responsabilizarnos de sentimientos que no les corresponden. Así ¿verdad? es. Y fíjate que también en la consulta yo he detectado, me he dado cuenta de que el niño cuando va y se desborda en la escuela porque tiene que salir esa emoción, esos pensamientos que el niño trae ahí contenidos, pues su lugar seguro además de la casa es la escuela. Claro. Pero salen regañados y no andes de chismoso y porque le andas diciendo a la maestra, ya todo el mundo sabe, o no le cuentes a tu abuelita, no le cuentes a no sé quién. Entonces el niño se va convirtiendo en una bomba de tiempo. Claro. Y desafortunadamente como adulto se piensa no va a pasar nada con el niño. El niño sigue su vida normal, juega, está viendo la tablet, el celular, pero sus emociones ahí están. Claro, ¿verdad? sí, por supuesto. Y te decía yo hace un momento, vas viendo cambios conductuales muy significativos en los niños que se van haciendo incluso hasta más hostiles. ¿Por qué? Porque empiezan a replicar las conductas que ven en casa. Así o porque es. no tienen una forma asertiva de ellos canalizar la emoción. Entonces pues están más apáticos, incluso pues rendimiento académico bajo, más inseguros, no quieren participar, o ya en situaciones un poco más complejas pues vemos un retroceso como la enuresis, y luego dices, yo viviendo mi proceso de duelo toda complicada por lo que está pasando, y luego este chiquillo portándose mal, o ya sacando malas calificaciones, o ya peleó, ya me mandaron a hablar 5 veces de la escuela, pero no visibilizas lo que él está viviendo, no preguntas, no te preocupa realmente por
por saber cómo lo está viviendo, lo está procesando él. Sí, así es. Sí, en el desconocimiento que tienen papá y mamá de cómo se siente el niño, ¿no? Porque se omite el preguntarle, a lo mejor por desconocimiento, por temor a escuchar esa verdad del niño, ¿no? Así de, ¿y quién acompañó al niño en ese proceso de duelo? Nadie, no sé. Sí, ¿no? claro. O te dicen, ¿cuál duelo? ¿Cómo? Sí. Pues si yo soy la que me estoy separando, o yo soy el que me peleé con mi pareja. Así es. El niño, volvemos a lo mismo, es quien absorbe toda esta situación. Sí. Recordemos y reitero muy puntualmente, somos un sistema. Entonces, obviamente, si algo no funciona dentro del sistema, repercute a todos los miembros del sistema. Entonces, sí, a veces no queremos escuchar esas verdades. En la consulta me lo han dicho los papás de, entonces ahora resulta que es mi culpa. Que no es tu culpa, es tu responsabilidad. Así es. Porque es una decisión que tú tomaste, sin embargo, no lo hiciste parte, no le informaste, no lo anticipaste, no lo cuidaste, no preguntaste también al niño qué necesita, porque también vamos a esta parte a lo mejor legal, ¿no? Por decirlo así, de que, no, pues la custodia compartida y las visitas van a ser tal y tal. Ok, perfecto. Y luego el niño dice, oye, pero es que yo no quiero ir porque yo me siento seguro aquí, porque todavía no me siento cómodo en casa de mi mamá, porque todavía no está mi cama, muchas situaciones, ¿no? Y lo obligas. Y dices, no, es que te tienes que quedar porque yo ya quedé que este fin de semana voy a hacer tales actividades y no, tú te tienes que ir. Y es presionar al niño, es llevarlo al borde de alguna manera o a querer que se habitúe a algo que en ese momento no es su normalidad. Y vienen estas repercusiones, como te decía, conductuales, vienen muchas situaciones que el niño no sabe cómo gestionar y que a lo mejor empieza a descargar aquí, empieza a descargar allá y termina regañado, castigado. Y ya no se siente ni de aquí ni de allá, se siente completamente inadecuado a la dinámica. Sí, y pues la mayoría de las veces, desafortunadamente, y lo podemos ver, es que los papás no se dan cuenta cómo se siente el niño. Es como si les sorprendiera que el niño esté angustiado, que se haga pipí en la noche en la cama cuando ya tenía años que había dejado de hacerlo. Si es un niño que nunca pegaba, pues ya pegó en la escuela. Claro. O si era muy ordenado, de repente desordenado completamente en casa, o ya te contesta. Entonces, esa emoción contenida en el niño de alguna u otra manera va a salir. Claro. Y luego ya el adulto se sorprende, ¿verdad? Y luego, no, es que usted, psicóloga, me está echando la culpa de algo que no. Ahora resulta y cuestiones así. Claro. Entonces, mira, si como adultos nos cuesta gestionar nuestras emociones o ni siquiera gestionarlas, darnos cuenta cómo nos sentimos, Claro. Para un niño también es más complicado ponerle nombre a esa emoción, ¿verdad? Sí, por supuesto, y queremos que el niño lo viva de la mejor manera posible y le exigimos que se porte bien, que esté tranquilo, que no esté haciendo berrinches, que no esté haciendo drama, pero me veo a mí como adulto haciendo drama, peleando, gritando, sin siquiera reconocer lo que estoy viviendo, Así es. sin siquiera decir, a ver, necesito un tiempo fuera, necesito una pausa para mí y le exijo al niño cuando realmente mi ejemplo no lo está llevando a que él sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Tenemos aquí varias aportaciones de las personas que nos acompañan. Voy a hacer lectura. Muy bien. Qué bueno que participan. Sí, y eso hay es mucha muy interacción bueno. hoy, qué bueno. Dice, hola, buenas tardes, tema interesante, un tema muy importante. Eso se llama alineación parental, dice. Alineación Sí, es que dice alineación, por eso lo leí así. Sí, es un tema muy importante y delicado, gracias. Un tema importante, el divorcio es difícil a cualquier tiempo, pero cuando hay hijos menores debe ser más duro, así es. Claro. Tan importante informarse cómo ayudar a los niños antes de tomar una decisión así. Más grandes los hijos preguntan sobre la separación. ¿A qué edad es adecuado abordar el tema? Pues desde que se presenta. Desde ¿no? que se presenta. Sí. El menor sufre el duelo y muchas veces la alineación parental es con el padre con quien se queda. Saludos, Claro. grandioso tema. Tema muy importante y de mucha ayuda para nosotros como padres. Saludos y gracias. Qué situaciones tan difíciles. Claro. Así es. Sí. Entonces, de todo eso, es que está ahí el tema, pues es delicado porque hay muchas perspectivas, desde
lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice la sociedad, lo que dice nuestra crianza, nuestra formación, nuestra familia de origen, lo legal, el pleito entre papá y mamá después de un mal divorcio, ¿no? Claro. La religión, la cultura, o sea, por todos lados hay un bombardeo. Sí, sí. Sin embargo, pues, bueno, ahorita entraremos, no, en debate no es la palabra, pero sí en la opinión que podemos tener ambas como especialistas en la terapia infantil. Yo creo que independientemente del problema que tengan el esposo y la esposa, hay que cuidar la vida emocional del niño. Claro. Porque el niño no tiene los recursos para defenderse, para enfrentar todo ese caos. Ahorita mencionabas, por ejemplo, es que va a haber una audiencia. El niño no sabe lo que es una audiencia. No identifica, claro. Así es, empezando por ahí. Entonces, le mencionas la palabra abogado, la fantasía del niño se va más allá. O sea, es cargarlo de una angustia que él no puede entender. La parte económica. Claro. O sea, si le dices al niño, y vamos a ir al mandado, pero no me vayas a pedir porque no tengo dinero. El niño no se queda con que no hay dinero para comprarme un gansito. O sea, el niño piensa, ya no vamos a tener dinero para comer nunca en la vida. Uh-huh. Sí. Porque no hay una dimensión como la que tenemos nosotros como adultos. Por supuesto, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como adultos la estabilidad emocional de esos pequeñitos. Volvemos a esta situación de, me echas la culpa. No es culpa, papás y mamás. No es castigarlos a ustedes, sino más bien que ustedes se responsabilicen y dimensionen de alguna manera todo lo que el niño está viviendo. Este fantaseo al que él llega de decir, ni siquiera entiendo los conceptos, ni siquiera sé de qué estás hablando, pero te veo tan inestable, mamá, te veo tan preocupada, te veo tan enojado, papá, que híjole, entonces yo me empiezo a abrumar también de emociones, como decías, son tantos factores los que influyen en la parte de la separación, los familiares incluso que están ahí como insistentes a veces, que saben a lo mejor o tienen algún poco de contexto desde fuera de cómo fue la relación y que están también ahí duro y dale, opinando y no, es que dile al niño que esto, o incluso los niños llegan a escuchar comentarios de estos familiares y dicen, bueno, ¿a quién le creo? O sea, mi mamá a lo mejor no aborda el tema de mi papá en casa y quedamos como que tiempo fuera y que todo bien y que ellos se van a llevar bien, pero luego voy con mi abuelita, con mi tía y dicen cosas terribles de mi papá o terribles de mi mamá. Entonces, realmente ponemos al niño entre la espada y la pared. O sea, los niños sufren muchísimo. Hay algunos niños que de alguna manera lo expresan en mayor medida que otros. A algunos niños les repercute de mayor medida. ¿Por qué? Porque hay algunos niños que tienen diferentes herramientas. Sí, que a lo mejor el entorno en el que ese niño está creciendo, pues ha sido un entorno más seguro, más estable, tiene más recursos emocionales, es más seguro, conoce un poquito más de la gestión emocional, pero hay niños que absolutamente nada. No tienen nada en el momento. Sí. Y pues a partir de todo este caos se han desarrollado pues esos términos de violencia vicaria, la alienación parental, que tiene incluso repercusiones legales tremendas, ¿no? Y que aquí en Durango incluso ha habido casos muy fuertes de estas dos áreas y se siguen presentando día con día. Pero pues el tema que nos toca a nosotros es cuidar la vida emocional del niño, ¿verdad? Claro, que estén tranquilos, estables. Sí, así es. Dicen otros participantes, muy interesantes estos temas, son muy instructivos para los padres. ¿A qué edad es más difícil para un niño o niña que surja una separación entre los padres? Ojalá que las psicólogas con más tiempo puedan contestar con más tiempo las dudas. Sí, es un tema que da para muchos podcasts. Difícil golpe para los niños, muy bueno que ya haya en estos tiempos ayuda profesional, ya que se les ayuda a enfrentar este gran duelo. Felicidades, excelente programa. Pues sí, efectivamente el tiempo es cortito, pero vamos a tener una segunda parte. Excelente. Esto es lo bueno. Sí, porque ha habido temas que son relevantes, pero esto yo creo que nos da para muchos programas. Entonces, yo creo que hasta aquí terminamos el día de hoy. No sé si tú quieras dejar por último alguna sugerencia para los papás. Claro, sí. Adelante. Trabajense papás y mamás. De verdad, trabajen en su estabilidad emocional, en reconocer sus emociones, en identificar cuál es su situación actual, para que justamente no estemos transmitiendo a los niños todas estas situaciones que son mías, generándoles miedos, preocupaciones que no les
les corresponden. Y respondiendo a esta última pregunta que te hicieron, cuando se presente la situación de la separación, háganselo saber a los niños. Obviamente si son bebecitos, niños muy, muy pequeños, pues realmente ahí no se puede. Pero sí de alguna manera trabajarse a ustedes mismos para que la separación sea lo menos dolorosa posible para los niños. Así es. Incluso de bebés puedes hablar con ellos en la parte emocional, afectiva, de aquí estoy para ti, siempre voy a estar, porque desde son tu mensajes, estabilidad, claro, que se quedan en la memoria emocional. Las huellas emocionales ahí están. Lo que tú le expliques al niño, el niño lo va a absorber, aunque sea un bebé, aunque tenga 1 año, 2 años. Y pues el divorcio, a la edad que se presente, va a haber una repercusión. Por supuesto. ¿Verdad? Porque es un cambio en la estructura familiar, pero no siempre tiene que ser doloroso. Claro. Entonces, en la segunda parte podemos abordar este tema. Excelente, muy bien, Te agradezco muchísimo, Sheila, tu participación el día de hoy, y aquí te esperamos en la segunda parte de este tema el próximo lunes. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego, bonita tarde, y daremos continuidad al tema. Hasta luego.